Muy buenos días, amigas y amigos. Les saluda Germán Sánchez y le doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de su programa De la mano con la justicia. Hoy nos acompaña en esta decimosegunda Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional que se desarrolla en la ciudad de Panamá. Tenemos el grato honor de que nos acompañe el honorable magistrado Pedro González Trevijano Sánchez, quien es magistrado del Tribunal Constitucional del Reino de España y también secretario permanente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Bienvenido, magistrado Trevijano Sánchez. Muy buenos días y muchas gracias. Magistrado, para que nos hable un poco de la temática de que se abordó en esta conferencia aquí en la ciudad de Panamá. Bueno, las conferencias sobre justicia constitucional llevan celebrándose interrumpidamente pues más de 20 años y normalmente tratan de dar respuesta a tres cuestiones. La importancia de la Constitución como una norma jurídica que regula las relaciones entre los diferentes poderes del Estado y que tutela algo tan importante en los regímenes constitucionales como los derechos fundamentales de la persona. En segundo lugar, la convicción de que las constituciones modernas, para poder ser verdaderamente eficaces, necesitan de una jurisdicción constitucional. Se respeta cuál es la forma de organización. En algunos países hay tribunales constitucionales específicos separados de los tribunales supremos o de las Cortes Supremas, y en otros países hay salas que desarrollan dentro de las Cortes Supremas funciones de carácter jurisdiccional. Y finalmente, las cumbres iberoamericanas de justicia constitucional tratan de asentar y de establecer las que son las principales líneas de los conceptos comunes de lo que podríamos denominar el acervo constitucional iberoamericano común. Ese acervo constitucional iberoamericano común que hemos ido refrendando, que hemos ido respaldando y que creo que hemos establecido de forma satisfactoria a lo largo de estos veintitantos años de actividad de la conferencia. Creo que el tema es muy importante abordado aquí en Panamá, prácticamente que aquí se está desarrollando o hay como una intención de una reforma constitucional. Así que creo que todo esto abarca este tema de la constitución como máximo regente de lo que es en un país, ¿verdad? Pues sí, yo creo que la Constitución es un tema que lleva años que está de moda. Está de moda porque al final una Constitución, con independencia de los aspectos más jurídicos, que es lo que nos preocupa más a los juristas y los que nos hemos dedicado estos días a estudiar las diferentes problemáticas, la Constitución por encima de eso son dos cosas importantísimas. La Constitución es un marco que regula la convivencia entre los ciudadanos. Y en segundo lugar, y no menos importante, la convivencia es en última instancia el sistema que garantiza la tutela y la defensa de los derechos y libertades de las personas. Eso hace que hablar de la Constitución en el mundo actual Uh -huh. es algo frecuente, es algo ordinario. La Constitución es, por decirlo de alguna forma, una cuestión que ocupa y preocupa no solamente a los especialistas, que por supuesto también, como nosotros, pero que ocupa e importa a la ciudadanía, porque en última instancia la Constitución es el marco que les habilita, que les tutela y que les protege. Precisamente hablando de la ciudadanía, también hay un aspecto importante que es esa participación ciudadana en todo lo que tiene que ver con el ámbito constitucional. ¿Cómo lo abordó este tema en esta conferencia? Bueno, esta conferencia es consciente de que la Constitución es una norma de convivencia, pero tiene un destinatario prioritario. El destinatario prioritario es satisfacer las expectativas de vivir en regímenes de libertad, de democracia, de paz y de seguridad a la ciudadanía. Y hemos tratado de abordar determinadas materias que hemos fijado de común acuerdo con la Corte Suprema de Justicia de Panamá, a quien quiero agradecer en nombre de la Secretaría Permanente una labor verdaderamente sensacional y de alguna forma por singularizarlo en la persona de su presidente, el doctor León, que ha desarrollado creo que un trabajo encomiable y verdaderamente fantástico. Y hemos abordado pues algunas materias que nos parecen de especial incidencia. Una de ellas, más técnica jurídica, quizás más alejana a la ciudadanía, cómo se regulan las relaciones entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. Esto es, entre los tribunales constitucionales y los jueces ordinarios, porque la tutela de los derechos y libertades fundamentales no solo es competencia de la jurisdicción constitucional. La tutela de los derechos fundamentales de las personas es competencia prioritaria y en primer lugar de los derechos fundamentales. Y luego pues nos hemos centrado en materias que yo creo que ocupan y preocupan a la ciudadanía. Por ejemplo, cuál es la atención que hay que brindar en los regímenes constitucionales y en la jurisdicción constitucional a aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, que es una materia de extraordinaria importancia en los últimos años y una materia que en las cumbres constitucionales cada vez le prestamos más atención. En segundo lugar, nos encontramos, como usted sabe, en un momento en que los derechos fundamentales denominados de primera generación, aquellos que tienen su origen a finales del siglo XVIII, el derecho a la vida, la libertad de ambulatoria, la libertad de conciencia ideológica, están razonablemente asentados, pero tenemos que dar un paso más en la defensa y en la eficacia real
de los derechos de tercera y cuarta generación, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos que protegen el medio ambiente. No pueden ser solamente enunciaciones programáticas, tienen que ser de verdad derechos fundamentales. Un aspecto importante que se discutió en esta conferencia, lo que tiene que ver con los medios de comunicación o redes sociales. ¿Cuál es la experiencia de España con respecto a este tema que en Panamá aún no está regulado constitucionalmente? Bueno, esto es una materia en la que realmente hay que reconocerlo, la realidad, como acontece muchas veces en la vida, va delante del derecho. El derecho en una materia tan moderna y, si me permite, tan revolucionaria, tan cambiante, que ha trastornado el mundo de las relaciones sociales, pues está tratando en la medida de lo posible de dar satisfacción a dos cuestiones que no son siempre sencillas. Por una parte, el mundo de las nuevas tecnologías ha llegado y ha llegado para quedarse. El proceso yo creo que es irreversible. Pero por otro lado, todos somos conscientes que tenemos que abordar determinados retos que no son sencillos. Está muy bien el desarrollo de las nuevas tecnologías en lo que tiene de expresión del derecho a la información, en lo que sirve para formar la conciencia ciudadana, e incluso el derecho a la información. Pero también hay algo que tenemos que ser capaces de preservar, y al derecho le importa mucho. ¿Qué es esto? Pues el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen de las personas. Y tenemos que poner coto a que de alguna forma en las redes sociales se puedan establecer políticas informativas que no responden a la realidad. En esa tensión dialéctica que no siempre es sencilla es a la que nos encontramos. Otro aspecto importante abordado en este congreso, además de las personas con vulnerabilidad y también sobre las redes sociales, también abordaron otros temas, otros tópicos importantes que participaron todos los magistrados, presidentes de cortes a nivel iberoamericano. Así que nos puede indicar cuáles son estos temas adicionales que fueron abordados. Bueno, los grandes temas que hemos abordado en esta cumbre constitucional han sido, en primer lugar, la reafirmación de que solo son constituciones las constituciones de verdad, las constituciones con mayúsculas, esto es, las constituciones como las que decía la Declaración Francesa de 1789, reconocen el principio de separación de poderes y amparan los derechos y libertades fundamentales. En segundo lugar, que una constitución moderna de hoy, de que sea una constitución vinculante y de eficacia directa, tiene que contar con la ayuda de una jurisdicción constitucional. Nos da lo mismo que sea al hilo de un tribunal constitucional específico o de una corte dentro de un tribunal supremo que ejerce funciones jurisdiccionales constitucionales. Y luego nos hemos ocupado, como he dicho, de 4 grandes bloques temáticos. Las relaciones no siempre sencillas entre legalidad ordinaria y legalidad constitucional, o entre el ejercicio de la jurisdicción ordinaria y la justicia constitucional, la tutela y defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, la atención a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y, finalmente, una materia tan relevante, tan importante, tan rabiosamente moderna como es la presencia hoy de los nuevos medios de comunicación, todo lo que es el acceso a Internet y las nuevas tecnologías. Estos han sido fundamentalmente las materias que han ocupado a la Corte, a las diferentes Cortes Constitucionales en estos 4 días de trabajo ininterrumpido. Vamos a una pausa comercial y regresamos con el honorable magistrado Pedro González Trevijano Sánchez, secretario permanente de esta cumbre. Muchas gracias. ¿Sabías que en el nuevo sistema penal acusatorio, el juez de garantía siempre está disponible y además existen medidas alternas que permiten que la víctima y el acusado lleguen a acuerdos a través de la mediación y la conciliación como forma pacífica de resolver el conflicto? Para esto existen los centros de mediación donde ambas partes voluntariamente acuden y reciben orientación. Una ventaja más de la implementación del sistema penal acusatorio, rápido, moderno y participativo.
¿Sabías que en el sistema penal acusatorio, el tribunal de juicio lo conforman 3 jueces encargados de valorar las pruebas tanto de la defensa como del fiscal y deciden en oralidad sobre la inocencia o culpabilidad del acusado? Durante la audiencia se practican las pruebas de forma pública, con igualdad de oportunidades, y la decisión es inmediata e imparcial. Esto forma parte del nuevo sistema penal acusatorio, rápido, moderno y participativo. En el nuevo sistema penal acusatorio existe un juez de garantías que vela por la protección de los derechos, tanto de la víctima como del acusado, durante la investigación. Se garantiza un proceso penal justo, transparente para ambas partes, pudiendo llegar a acuerdos de pena y tratamiento terapéutico. En las distintas fases de un mismo caso, le corresponderá a un juez de garantías diferente tomar la decisión. Se salvaguarda la imparcialidad del proceso. Sistema penal acusatorio, rápido, moderno y participativo. Estamos de vuelta con su programa De la mano con la justicia. Hoy nos acompaña el honorable magistrado Pedro Trevijano Sánchez, quien es secretario permanente de esta Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Magistrado, ¿cuáles son los retos a futuros que ve sobre la justicia constitucional en Iberoamérica? Bueno, dentro de 2 años celebraremos la 13ª conferencia dedicada a la justicia constitucional, que se celebrará en Colombia. Yo creo que las conferencias de justicia constitucional están asentadas, el proceso es estable y además es irreversible. ¿Cuáles serán los temas que trataremos entonces? Todavía no los hemos predeterminado. Los tendremos que fijar la Secretaría Permanente y en este caso la Secretaría Pro Tempore, que le corresponderá a Colombia. Pero no me equivocaría mucho si no le señalase que fundamentalmente los retos serán 2. De una parte, refrendar el carácter imparcial, autónomo e independiente de las Cortes Supremas de Justicia y de los tribunales constitucionales respecto de los demás poderes políticos y específicamente respecto del poder político que es más importante en los tiempos actuales, que es el gobierno. Y en segundo lugar, el convencimiento irrenunciable de que a las jurisdicciones constitucionales en cualquiera de sus manifestaciones les corresponde algo tan importante como la tutela y los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Esos seguramente seguirán siendo los 2 grandes retos de las jurisdicciones constitucionales, no solamente en los países americanos, sino en los países europeos. ¿Cómo ve usted, magistrado, lo que se da en algunos países de América Latina, en donde algunos presidentes, de forma autoritaria, quieren imponerse ante la administración de justicia? Bueno, usted entenderá que yo tengo que ser respetuoso con la situación política en cada país, no porque quiera escurrir el bulto, como se dice en España, sino porque no tengo un conocimiento directo y primigenio de la situación en algunos países iberoamericanos. Todo es mejorable y susceptible de mejoras, y efectivamente se ve objetivamente que hay algunas situaciones en las que se producen unas fricciones absolutamente indeseables y que no se corresponden con lo que debe ser el funcionamiento de la jurisdicción y de la jurisdicción constitucional. Hay que preservar siempre y en todo caso, decía, la autonomía y la independencia de las Cortes Supremas y de las Cortes Constitucionales respecto a las intromisiones del poder político. En la actualidad, ¿cómo se sabe si un régimen constitucional es un régimen de verdad? ¿Cómo se sabe si un país tiene una constitución con mayúsculas? Una constitución, se me permite, en negrilla, bien subrayado, que todo el mundo la conozca. Pues simplemente se conoce sabiendo si sus jueces y magistrados son independientes, si son autónomos, si no están sometidos a las directrices o a las sugerencias del poder político, si son magistrados que solamente sirven al debido cumplimiento de la Constitución y que solamente están sometidos al imperio de la ley y al cumplimiento del derecho. Ya para concluir, magistrado, ya nos indicó de que la próxima conferencia sería en la hermana República de Colombia. La organización de este magno evento, ¿cómo lo ha visto de la participación de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, de la que se ha realizado aquí en Panamá? Pues estamos, como le he dicho, acabamos de celebrar la 12ª en un espacio de 20 y tantos años. Yo no he tenido ocasión de estar en las 22 años, pero he tenido ocasión de estar en las 2 últimas, en la que se celebró en la República Dominicana, que fue fantástica,
y en la que se celebró en Lima, que fue también formidable. Y creo que habiendo sido dos conferencias que han quedado como referenciales en las últimas organizaciones, Panamá tenía un reto, créame, verdaderamente difícil, porque el listón estaba, como se dice en el mundo deportivo, muy alto, pero creo que Panamá ha establecido una cumbre iberoamericana al mismo nivel que en su momento estableció la República Dominicana y la República del Perú. Yo creo que hemos tenido una jornada verdaderamente fantástica y creo que va a colocar a la próxima jornada a celebrar en Colombia en una situación en que tendrá que trabajar y trabajar muy duro para estar al nivel que ha sido verdaderamente formidable, como le digo, de las jornadas que hemos celebrado en Panamá. Agradecemos de esta forma al honorable magistrado Pedro González Trevijano Sánchez, quien es magistrado del Tribunal Constitucional del Reino de España y también secretario permanente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, por acompañarnos en este programa de La Mano con la Justicia, recordando a todos ustedes que pueden accesarnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Magistrado, una última, le cedo las cámaras para que mande un mensaje a toda esa comunidad jurídica internacional sobre este importante tema como lo es la justicia constitucional. Pues yo creo que el mensaje tiene que ser de optimismo. Hay muchas insatisfacciones, todavía hay muchas disfunciones. Somos conscientes de que tanto en Europa como en América quedan muchas cosas que hacer. Pero si somos objetivos y honestos y echamos la vista atrás, tenemos que llegar a una conclusión. En los últimos años el constitucionalismo ha ganado muchísimo, ha mejorado muchísimo. No tiene nada que ver el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales de hace 50 o 60 años con el que teníamos. Recordaba uno de los panelistas en estas jornadas que este año 2018 se reconocían los 70 años de la Declaración de Derechos en América y en Naciones Unidas. Si viésemos cómo estaba la incipiente todavía protección de los derechos humanos hace 70 años, y si viésemos cómo está hoy, todavía con insuficiencias, pero muchísimo más perfeccionada la protección de los derechos humanos, veríamos que el camino de mejora ha sido gigantesco y, lo que es más importante, el camino es irreversible. Así es, un reto importante de la justicia constitucional en Iberoamérica. Soy Germán Sánchez y esto fue De la Mano con la Justicia.